¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, incluso dando todo de ti, un hombre simplemente no se conecta contigo de verdad? ¿O por qué, en otros momentos, bastan unas pocas palabras para encender un brillo en sus ojos, como si algo profundo hubiera sido tocado? Carl Jung, el padre de la psicología analítica, nos da una clave poderosa para entender estas dinámicas. Los deseos más intensos de un hombre no nacen de lo visible, sino de lo simbólico, de lo que toca su psique inconsciente. Y es ahí donde entran 4 palabras simples que, cuando se dicen con intención y conciencia, despiertan un deseo que va más allá de lo físico, un deseo que habla con su alma. Y te aseguro, si dices estas 4 palabras simples, despertarás el deseo en cualquier hombre. Increíble, ¿verdad? Así que quédate conmigo hasta el final de este video, y te voy a sorprender. Jung nos enseñó que todo hombre lleva dentro de sí la imagen inconsciente de lo femenino, el ánima. Esta imagen moldea no solo sus deseos, sino la forma en que se enamora, se vincula y encuentra sentido en la presencia de una mujer. Cuando sabes cómo tocar esa imagen, no necesitas competir por atención ni moldearte para agradar. Simplemente despiertas algo en él que tal vez ni él mismo comprenda, pero que siente como verdadero, magnético e inevitable. ¿Y lo más sorprendente? Todo puede comenzar con solo 4 palabras. 4 palabras que hablan directamente con la parte de él que anhela ser visto, admirado, comprendido y sobre todo desafiado a crecer. Palabras que no manipulan, sino que revelan. Que no suplican, sino que invitan. Y que sobre todo muestran que no estás ahí para completar a nadie, sino para caminar a su lado con profundidad, presencia y misterio. ¿Quieres saber cuáles son esas palabras y por qué funcionan tan profundamente según la psicología de Jung? Entonces acompáñame. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar para siempre la forma en que te relacionas con los hombres y contigo misma. Imagina entrar en un lugar y sentir de inmediato que algo ahí llama tu atención sin que nadie diga una palabra. La música, el olor, la mirada. La vibración cambia. No sabes exactamente qué es, pero algo dentro de ti responde. Es instintivo, profundo, casi ancestral. Ese es el lenguaje del inconsciente. Y según Carl Jung, es lo que realmente gobierna nuestras relaciones más intensas, incluida la seducción. Jung decía que el inconsciente no es solo un depósito de memorias olvidadas, sino un sistema vivo, activo, lleno de símbolos, imágenes y fuerzas psíquicas que moldean la forma en que percibimos y reaccionamos al mundo. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no necesitas decir mucho para ser profundamente sentida. Ahí es donde la seducción adquiere otra dimensión. Deja de ser sobre la apariencia, frases hechas o juegos de poder, y pasa a ser sobre presencia, misterio y conexión simbólica. La mayor ventaja que puedes tener en cualquier relación afectiva no está en lo que haces para agradar, sino en cuánto te comprendes a ti misma y cómo te posicionas ante el otro. Porque, desde la visión de Jung, cada hombre lleva dentro de sí no solo deseos conscientes, sino también patrones arquetípicos e imágenes universales que lo guían inconscientemente. Y cuando evocamos esas imágenes, incluso sin decir una palabra, él lo siente, se conmueve, es tocado en un nivel que va mucho más allá de la lógica o la razón. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Comienza con tu energía, la forma en que te mueves, miras, guardas silencio. Todo eso lleva símbolos. Cuando te sientes segura, auténtica, conectada con tu valor interno, encarnas el arquetipo de la mujer que no necesita probar nada, la que no se ofrece, sino que se ofrece al mundo como una fuerza viva. Eso lo mueve, despierta su ánima, esa parte interna que reconoce, aunque no entienda, a la mujer que tiene profundidad. Y cuando hablas, ahí es donde el juego se eleva, porque algunas palabras tienen un impacto que va directo al inconsciente. Jung llamó a esto palabras cargadas de contenido arquetípico. Son términos, expresiones e incluso tonos de voz que activan imágenes internas y emociones profundas,
como si tocaran botones ocultos en su cerebro, conectados a la ancestralidad, la protección, el desafío, el amor idealizado. Por ejemplo, palabras que evocan visión, confianza, presencia, destino, fuerza interior, no son solo informativas, son simbólicas. Cuando dices te veo, no estás solo describiendo una acción. Estás ofreciendo algo raro, reconocimiento del alma. Cuando dices confío en quien puedes llegar a ser, estás activando el arquetipo del héroe interior, la parte de él que quiere evolucionar, conquistar, tener sentido. Y eso es precisamente lo que hace que tu presencia sea inolvidable. Hablas con el hombre, pero también con los mitos que viven dentro de él. Entonces, la verdadera seducción, según Jung, no sucede con trucos, sino con conciencia. No se trata de controlar al otro, sino de alinearse con fuerzas que ya existen dentro de él y dentro de ti. Al acceder a esas capas más profundas, te conviertes en una mujer que no necesita competir, gritar ni perseguir, porque tu presencia ya lo dice todo, y resuena en su inconsciente como un llamado, uno que no puede ignorar. Si ya te diste cuenta de que, muchas veces, las relaciones parecen desconectadas, superficiales o basadas en juegos sin sentido, tal vez sea hora de cambiar el lenguaje. Y no hablo del lenguaje común. Hablo del lenguaje arquetípico, que puede transformar palabras simples en experiencias. Un lenguaje que él siente, aunque no sepa explicarlo, y que comienza en ti, en el silencio de tu conciencia, en la claridad de tu valor, y en el poder de saber que, a veces, la verdadera seducción sucede, sin decir una palabra. Comparte conmigo. ¿Alguna vez has sentido que tu presencia habló más fuerte que tus palabras? ¿Qué tipo de energía crees que transmites y deseas despertar en los hombres con los que te relacionas? Hablemos de eso. Quizás el error más común, y también el más sutil, al intentar conquistar a alguien sea precisamente este: hablar demasiado, demasiado pronto y con las palabras equivocadas. En un esfuerzo por crear conexión, muchas veces usamos frases hechas, halagos superficiales, o tratamos de llenar silencios con justificaciones o ansiedad disfrazada de simpatía. Y eso, según Jung, tiene un efecto devastador sobre el deseo. En lugar de atraer, bloquea. En lugar de abrir espacio para el misterio y la curiosidad, cierra la puerta de su inconsciente justo donde se forma el verdadero interés. Frases como «eres diferente a los demás», «estoy cansada de juegos» o «solo quiero a alguien que me acepte como soy» pueden parecer auténticas, pero casi siempre revelan una carencia no resuelta o un intento de control emocional. Y lo peor, no tocan nada esencial dentro de él. Suenan genéricas, predecibles, y te quitan el poder simbólico que crea. Impacto. No hablan con su arquetipo, hablan con su ego, que es defensivo, racional, desconfiado. Ahora bien, si realmente quieres que te escuche con el cuerpo, el corazón y el alma, incluso si no entiende por qué, necesitas aprender a hablar directamente, con su inconsciente. Y para eso, Jung nos ofrece una brújula poderosa: los arquetipos. Cada hombre tiene un arquetipo dominante, una especie de personaje psíquico que rige su visión del mundo, sus motivaciones y, por supuesto, su forma de amar. Algunos son movidos por el arquetipo del héroe, quieren superar desafíos, conquistar respeto, probar su valor. Otros vibran con el sabio, buscan significado, profundidad, admiran a mujeres que los inspiran intelectualmente. También está el rey, que necesita sentir que gobierna algo, que su liderazgo es reconocido y su espacio respetado. Y no podemos olvidar al amante, sensible, creativo, intensamente conectado al placer y a la emoción. La clave está en observar. Habla más de trabajo, propósito, metas. Probablemente es un héroe o rey. Se pierde en conversaciones filosóficas, cita libros, ama las teorías. Ahí tienes al sabio.
¿Es apasionado por el arte, los toques sutiles y los silencios significativos? Probablemente el amante. Saber esto lo cambia todo, porque dejas de adivinar qué decir y empiezas a elegir palabras que hablan directamente a su esencia. ¿Quieres un ejemplo? Un hombre con arquetipo de héroe no será conmovido si intentas mostrar vulnerabilidad como forma de crear conexión inmediata. Pero si le dices, admiro cómo enfrentas las cosas de frente, incluso cuando nadie lo reconoce, acabas de tocar su alma. En cambio, el sabio se conmueve cuando reconoces sus ideas. La forma en que piensas me hace ver el mundo con otros ojos. ¿Y el amante? Se encanta con un susurro como, cuando estás cerca, el tiempo cambia. Todo se vuelve más intenso. No se trata de manipular, se trata de ver quién es él en esencia. Eso exige presencia, escucha y principalmente consciencia. De que no estás allí para ganártelo, sino para invitarlo a mostrar su alma. Y las almas solo se revelan ante espejos profundos. Así que la próxima vez que sientas ganas de decir algo solo para llenar el espacio, detente, respira y observa. Y elige palabras que nazcan del símbolo, no de la ansiedad. Porque cuando hablas con su arquetipo, él siente que finalmente alguien lo entendió. Y ese tipo de comprensión es rara, poderosa e inolvidable. Ahora dime, ¿ya identificaste cuál arquetipo parece dominar en los hombres que te atraen? ¿Y cuál de esos arquetipos crees que más activa tu propia energía femenina? Profundicemos en ese intercambio. Tu experiencia puede iluminar el camino de muchas otras mujeres también. Todo hombre, por más racional, frío o reservado que parezca, lleva dentro de sí un universo emocional mucho más profundo de lo que suele demostrar. Y eso no es solo una cuestión de personalidad, sino un mecanismo psíquico moldeado por siglos de condicionamiento. Desde pequeño, muchos hombres aprenden que sentir, y peor aún, demostrar que sienten, es sinónimo de debilidad. ¿El resultado? Emociones intensas como miedo, inseguridad, culpa e incluso ternura son empujadas a un rincón oscuro de la psique, donde se convierten en parte de lo que Jung llamó sombra. La sombra, según Jung, es todo aquello que el ego rechaza, pero que sigue vivo en el inconsciente, esperando una oportunidad para emerger. En el caso de los hombres, la sombra emocional suele contener precisamente esas facetas que más desean ser acogidas y reconocidas, pero que él mismo teme enfrentar. Y aquí está el secreto. Cuando logras tocar ese lado oculto, sin juicio, sin exponerlo, con sensibilidad y presencia, no solo creas conexión, provocas una reacción visceral, un deseo que no nace de la apariencia, sino de la sensación de que, contigo, finalmente puede ser completo. Pero ¿cómo acceder a esas emociones escondidas, sin invadir, sin presionar, sin ponerlo a la defensiva? La respuesta está en cómo te relacionas con tu propia sombra. Porque nadie puede acoger la oscuridad del otro si aún rechaza la suya. Cuando una mujer entra en contacto con sus emociones profundas, aquellas que ella misma aprendió a esconder para ser aceptada o deseada, adquiere una presencia rara, magnética. No necesita decir que entiende, su energía lo transmite. No necesita forzar la vulnerabilidad. Simplemente crea el espacio donde la verdad puede aparecer. En la práctica, eso significa estar atenta a los matices, la manera en que él desvía la mirada cuando habla del padre, el tono de voz que cambia cuando el tema es el fracaso, los chistes que hace sobre los sentimientos, siempre como quien se ríe de sí mismo, pero en el fondo está pidiendo ser comprendido. Y sobre todo, significa responder con escucha activa, con palabras que no intentan arreglar lo que él siente, sino que validan su humanidad. Frases como, debe haber sido difícil cargar con eso solo, o siento que hay algo ahí dentro que rara vez compartes, y está bien, no tiene que ser ahora. Tienen un poder casi alquímico, no exigen, acogen, y es precisamente esa acogida la que rompe defensas
y abre espacio para el deseo verdadero, porque el deseo verdadero, ese que trasciende lo físico, nace del permiso de ser visto en su totalidad. Cuando él siente que eres capaz de mirar las partes de él que ni él mismo enfrenta, y que aún así sigues ahí, sin retroceder, te conviertes en algo más que una posibilidad amorosa. Te conviertes en un símbolo, un espejo de aquello que él busca, aunque no lo sepa. Y es ahí donde la seducción se transforma en algo mucho más profundo. Ya no se trata de juego, apariencia o expectativa. Se trata de presencia, percepción y coraje. Coraje de ser espejo. Coraje de tocar lo que ha sido escondido. Coraje de amar la sombra, no para salvarlo, sino para invitarlo a integrarse. ¿Alguna vez percibiste emociones ocultas en alguien que intentó esconder lo que sentía? ¿Y cómo reaccionaste? ¿Lograste acogerlo o te alejaste por miedo al peso? Comparte conmigo. Porque es en ese espacio de compartir donde creamos puentes reales entre lo que sentimos y lo que buscamos en los demás. En una conversación común, muchas veces dejamos pasar detalles que podrían crear una conexión profunda, casi mágica. Las palabras van y vienen, pero pocas realmente tocan. Lo que pocas mujeres saben es que hay disparadores psicológicos que, cuando se usan con conciencia, tienen el poder de abrir las puertas del inconsciente masculino. Es el lugar secreto donde nacen los deseos más auténticos, los vínculos más fuertes y las decisiones que él mismo no sabe explicar. Carl Jung nos dio el mapa de esos territorios. Depende de ti aprender el lenguaje. El primer disparador es el del reconocimiento simbólico. Jung decía que todo ser humano necesita sentir que su existencia tiene un significado único. El hombre, muchas veces atrapado en el rol de proveedor o protector, rara vez escucha palabras que reconozcan su esencia, no solo su función. Cuando dices algo como, hay una fuerza en ti que va más allá de lo que haces, o tienes una presencia que cambia el ambiente sin necesidad de probar nada, estás hablando directamente al self de él, la imagen total de quién es y puede llegar a ser. Esas frases no son elogios comunes, son símbolos, y los símbolos acceden al inconsciente. El segundo disparador es el de la evocación arquetípica. Recuerda, dentro de cada hombre habitan arquetipos: el rey, el héroe, el sabio y el amante. Cuando usas palabras y comportamientos que reflejan esas imágenes internas, él siente una extraña familiaridad. Es como si estuvieras hablando con algo que ya conoce, pero que nunca había oído tan claramente. Decir, tu forma de pensar me hace querer ser mejor, activa al héroe. Decir, confío en tu liderazgo, incluso cuando dudas de ti mismo, invoca al rey. Esos disparadores no necesitan ser directos. A veces, una mirada firme o un silencio intencional ya evocan el arquetipo correcto. El tercer disparador es el de la intimidad a través de la escucha simbólica. No se trata de escuchar palabras, sino de escuchar lo que no fue dicho. Cuando un hombre habla de un problema, rara vez está pidiendo una solución. Está probando si puede ser vulnerable sin perder el respeto. Cuando dices, sentí tu dolor, en lo que no dijiste, o simplemente permaneces a su lado, en silencio receptivo, lo conduces a la confianza. Jung llamaba a esto función trascendente, cuando los opuestos se encuentran, en este caso, su fuerza y tu receptividad. Y algo nuevo nace. Esta escucha simbólica enciende el inconsciente porque le permite ser sin necesidad de defenderse. El cuarto disparador es el de la espontaneidad enigmática. El inconsciente no responde a la previsibilidad. Se activa cuando algo sorprende, pero con sentido. Cuando sueltas una frase como, hay algo en ti que parece venir de otro tiempo, o, a veces creo que ya te soñé, rompes el guión de su mente racional. Puede reírse, evadir, pero por dentro, algo vibra. Porque esas frases no son declaraciones, son llaves simbólicas. No sabe por qué, pero siente que hay más en ti de lo que parece. Y el deseo profundo nace de esa sensación.
la de que estar contigo es más que un encuentro, es una travesía. Estos disparadores no son fórmulas mágicas. Requieren presencia, sensibilidad y un cierto desapego del ego, porque no funcionan si se usan como una técnica vacía. Funcionan cuando los encarnas, cuando tu discurso lleva verdad y tu escucha, intención. Y es ahí donde te vuelves inolvidable, no porque dijiste algo impactante, sino porque hablaste con la parte de él que casi nadie ve. Pero pensándolo bien, ¿cuál de estos disparadores sientes que ya has usado, incluso sin saberlo? ¿Y cuál de ellos te gustaría desarrollar más? Compartir esto es un paso para apropiarte de tu propio poder simbólico y crear conexiones que nacen donde las palabras comunes no alcanzan. Existen palabras que entran por un oído y salen por el otro, y existen palabras que se quedan, que resuenan, que atraviesan la mente lógica y van directo al lugar donde el hombre se siente más vivo, más completo, más profundamente deseado. Jung nos enseñó que el inconsciente se mueve por símbolos y emociones, no por lógica. Y es por eso que algunas palabras, cuando se dicen con presencia e intención, no solo se escuchan, se sienten, se graban y sobre todo, transforman. Voy a revelarte las 4 palabras y luego te enseñaré cómo usarlas en la práctica. No se trata solo de decir esas palabras. Las 4 palabras que desarman la mente y activan el corazón masculino son: confío en ti. ¿Simple? Puede parecerlo, sí. Pero no te engañes. Estas palabras llevan un poder arquetípico inmenso. No hablan con el ego del hombre, hablan con su ánima, con la parte más oculta y deseosa de ser validada como alguien digno, capaz y necesario. El hombre moderno, aunque intente parecer seguro y en control, muchas veces es atormentado por la duda silenciosa de no ser suficiente, y en medio de ese ruido interno, escuchar de una mujer, de forma limpia, honesta y sin exigencia: confío en ti, es como un bálsamo, un sello y un llamado a su mejor versión. Esta frase toca directamente el arquetipo del héroe, que vive dentro de todo hombre. El héroe quiere luchar, vencer, proteger, pero sobre todo, quiere ser reconocido como alguien en quien se puede confiar. El impacto de estas palabras es profundo porque no solo validan, sino también invitan. Dicen: veo algo en ti que quizás ni tú mismo sabes que existe, y aún así, confío. Es ese espacio de confianza lo que abre su corazón. No el sentimental, sino el simbólico, ese que decide dónde invierte su alma. Pero claro, no basta con decir las palabras. El cómo es tan importante como el qué. Deben ir acompañadas de congruencia emocional. No pueden decirse para agradar, manipular o seducir de forma superficial. Deben venir desde la mirada, el tono, la energía que emanas cuando estás presente con él. Y la forma de introducirlas es con sutileza y verdad. En un momento en que él comparte una duda, un desafío o incluso una ambición, puedes mirarlo a los ojos, respirar profundo y decir con calma: confío en ti. Y luego permanece. No intentes justificar ni explicar. Solo deja que la frase resuene. El silencio posterior es parte del hechizo. En un mensaje, pueden venir como respuesta a algo que él compartió, incluso si es banal. Por ejemplo: sé que vas a encontrar la manera. Confío en ti. O, en momentos más íntimos, cuando él muestra cansancio o fragilidad: no tienes que probar nada. Confío en ti. Estas palabras desarman porque no exigen, ofrecen. Y la oferta más rara hoy es esta: ser visto como alguien digno de confianza no por rendimiento, sino por esencia. La gran verdad es que el hombre solo se entrega de verdad cuando siente que está ante alguien que ve su alma más allá de la superficie. Y estas 4 palabras son el espejo perfecto para eso. Cuando se usan con conciencia, no solo abren su corazón, lo hacen querer proteger, cuidar y vincularse profundamente con quien tuvo el coraje de decirlas. Así que inténtalo.
Elige un momento de verdadera presencia y dilo. Observa qué sucede. Y luego, comparte aquí. ¿Cómo fue para ti decirlo? ¿Y qué sentiste que se movió en él? Tu experiencia puede inspirar a otras mujeres a acceder a ese lugar de poder silencioso que lo cambia todo, sin necesidad de alzar la voz. ¿Has notado cómo, a veces, lo que decimos tiene menos impacto que cómo lo decimos? Una simple frase puede ser olvidada o volverse inolvidable dependiendo del tono de voz, la mirada que la acompaña y el momento en que se dice. Cuando hablamos de activación emocional, especialmente al tocar el inconsciente masculino, estos 3 elementos forman un verdadero trípode simbólico, y Carl Jung, al explorar los misterios de la comunicación entre inconscientes, nos ofrece las pistas para entender por qué funcionan como catalizadores del deseo más profundo. El tono es la primera capa invisible que lleva un mensaje. Puede ser neutro, ansioso, seductor, acogedor, pero el tono que realmente activa el inconsciente masculino es el que transmite certeza tranquila. No es un tono que suplica ni que intenta impresionar. Es el que dice, estoy aquí, y lo que digo viene de un lugar verdadero. Este tipo de voz activa en el hombre la percepción simbólica de seguridad. Y la seguridad, para lo masculino, es la base sobre la cual puede bajar las defensas, dejar de luchar y finalmente sentir. La mirada, por su parte, es el puente directo entre 2 mundos internos. Revela más que cualquier discurso, porque habla de lo que está detrás de la palabra. Una mirada firme, serena y profunda, que permanece incluso después de decir la frase, provoca una especie de pausa interna. Cuando dices, confío en ti, mirándolo a los ojos sin prisa, sin desafío y sin miedo, haces algo rarísimo, lo ves, y la mirada que ve es la que inicia el vínculo arquetípico. Es en ese momento cuando el hombre siente que no solo está siendo escuchado, está siendo reconocido. Por último, el momento. Jung siempre resaltó el poder del kairos, el tiempo simbólico, ese que no sigue el reloj, sino el flujo del alma. El momento adecuado para decir una frase así no es cuando todo está bien, sino cuando hay apertura, cuando él baja la guardia, aunque sea por un segundo. Puede ser después de una confesión, un desahogo, una frustración, o en un instante de silencio entre una conversación profunda y otra. Esos momentos son portales, y cuando cruzas un portal, con las palabras correctas, la mente lógica se retira y el corazón responde. Por eso, incluso si memorizas las 4 palabras, si las dices con prisa, con ansiedad, o fuera del tiempo interno del otro, pierden potencia. Pero si las sientes, respiras y las entregas con presencia, entonces algo sucede. El aire cambia. Tal vez él no reaccione de inmediato, tal vez ni sepa lo que sintió, pero lo recordará. Llevará consigo ese instante como algo que lo marcó. Y eso es lo que diferencia una conversación cualquiera de un encuentro transformador. En última instancia, el trípode de la activación emocional no es una técnica. Es una práctica de presencia, de escucha y de valentía emocional. Hace falta valentía para mirar a los ojos de un hombre y decir, confío en ti, sin esperar respuesta, sin querer controlar, solo ofreciendo. Porque al hacerlo, no solo activas su inconsciente, lo invitas a despertar. Y ahora, quiero escucharte. ¿Alguna vez viviste un momento en el que el tono, la mirada y el tiempo adecuado hicieron que una frase simple se volviera inolvidable? ¿Cómo percibes tu propia presencia al decir algo importante? Profundicemos juntas en esta sabiduría silenciosa. Dices algo simple, pero con presencia. Miras a sus ojos. El aire cambia por un segundo casi imperceptible. Él no responde con palabras, no elogia, no se declara. Y aún así, sientes, algo sucedió. Es en ese campo sutil, donde no hay garantías visibles, donde el inconsciente responde primero. Según Carl Jung, antes de que podamos racionalizar lo que sentimos, el cuerpo ya lo señala. Y en el hombre, esto es aún más evidente,
porque muchos aprenden a controlar lo que dicen, pero rara vez logran ocultar sus reacciones somáticas. Saber leer esas señales es como acceder a un idioma secreto, no para controlar, sino para percibir, para estar un paso adelante a nivel del alma, donde el deseo verdadero se manifiesta. Y aquí van las señales más sutiles y reveladoras de que tocaste algo real en él, aunque no lo diga. Para hacerlo más claro, te presento una prueba en 5 etapas. Mira qué interesante. Primero, la mirada que dura un segundo más. Puede ser rápida, casi imperceptible, pero cuando mantiene la mirada más tiempo de lo necesario, es señal de que su mente se detuvo. El inconsciente, en ese momento, está procesando. La mirada dilatada, fija, o que vuelve varias veces hacia ti durante la conversación, indica que activaste una imagen simbólica dentro de él. Puede que ni sepa por qué, pero siente que hay algo en ti que resuena. Segundo, el silencio repentino. Los hombres reaccionan al impacto emocional muchas veces con silencio. Esto no significa desconexión, al contrario. Es el momento en que su ego se retira y el alma comienza a escuchar. Si dices algo profundo y no responde de inmediato, si parece ir hacia adentro, observa con atención. Es una señal clara de que fue tocado. Jung decía que el silencio es la voz del inconsciente y, en estos casos, está hablando fuerte. Tercero, los ajustes corporales involuntarios. Cuando un hombre siente deseo verdadero, el cuerpo habla. Puede arreglarse el cabello, ajustar la postura, tocarse la camisa, la cara o los labios. Son microacciones de quien empieza a ser más consciente de su propia presencia. Si se inclina ligeramente hacia ti, incluso sin darse cuenta, o refleja tus gestos, es su inconsciente buscando conexión física para anclar el impacto emocional. Cuarto, el cambio en el tono habitual. Presta atención a cómo habla normalmente y cómo empieza a hablar después de que le dices algo que lo toca. Si baja el ritmo, suaviza el tono o empieza a usar palabras más personales e íntimas, es señal de que atravesaste la barrera social y entraste en el territorio emocional. El cambio de tono es el reflejo inmediato de lo que estás sintiendo por dentro. Quinto, las risas fuera de lugar o los chistes defensivos. Puede parecer superficial, pero muchas veces, cuando un hombre siente que está siendo visto de forma muy auténtica, reacciona con humor. No porque no lo tome en serio, sino porque se siente expuesto. Ese tipo de broma no viene del sarcasmo, sino del malestar del alma al ser tocada. Y si se ríe y luego te mira como pidiendo disculpas sin palabras, acabas de llegar a un punto sensible. Estas señales no son una lista para convertirte en estratega, son mapas simbólicos. Muestran cuándo el otro ha salido del control del ego y ha entrado en contacto con algo más profundo. Y tu percepción de esas señales te coloca en un lugar de poder silencioso. El poder de saber, sin necesidad de preguntar. Ahora piensa, ¿has vivido situaciones en las que sentiste que habías generado un impacto, aunque él no dijera nada? ¿Qué señales ya captaste? Pero quizás dudaste. Compártelo conmigo. Cuanto más afinamos esta escucha sutil, más tú y esta comunidad de mujeres se convierten en maestras del lenguaje invisible que realmente conecta. Despertar el deseo de un hombre puede parecer el punto culminante de la conquista, pero según Carl Jung, es solo el comienzo del verdadero viaje. El impacto inicial es como encender una llama, intensa, instintiva y muchas veces inconsciente. Pero si esa llama no encuentra alimento, se apaga. Lo que sostiene el deseo a lo largo del tiempo no es repetir lo que lo atrajo al principio, sino la capacidad de mantener viva la conexión simbólica que despertaste en él, la que habla con el alma y no con la superficie. Jung decía que los vínculos más profundos son aquellos que evolucionan, y para que eso suceda, es necesario comprender que el inconsciente masculino, una vez tocado, pasa a buscar no solo excitación, sino significado. El hombre que se siente emocionalmente activado por ti empieza a verte como un símbolo, de la mujer que lo ve más allá de las máscaras, que desafía y al mismo tiempo acoge,
que evoca lo mejor de él sin quitarle su libertad. Mantener ese interés encendido es mantenerse en ese papel simbólico sin dejar de ser real. Esto comienza por una presencia constante, pero no asfixiante. La mujer que mantiene vivo el deseo es aquella que sabe cuándo estar y cuándo retirarse. No por juego, sino por inteligencia emocional. Ella permite espacio. Espacio para que él sienta nostalgia, para que desee volver, para que elabore internamente lo que vivió con ella. El deseo necesita oxígeno, y ese oxígeno es el misterio. No el misterio artificial, sino el que nace de alguien que está en constante expansión y que no se revela de una vez. Y recuerda, en caso de que hayas pasado por dificultades últimamente, voy a dejar un método en los comentarios. Es un método para un corazón roto. Espero que te interese. Otra clave es la evolución simbólica. Cuando despiertas al héroe dentro de él, por ejemplo, no basta con admirarlo una vez. Necesitas seguir siendo la mujer que ve su progreso, que valora su coraje en momentos comunes, que le recuerda, con pequeños gestos, que está en una jornada. El arquetipo necesita continuidad. Si fue el sabio el que despertaste, mantén viva la conversación intelectual, la admiración por sus ideas, la curiosidad por sus pensamientos. Si fue el amante, alimenta la intimidad no solo física, sino emocional, con caricias inesperadas, palabras que evocan placer sutil, presencia corporal que hable más que cualquier discurso. Y aquí entra el secreto más poderoso. El hombre sigue interesado cuando siente que está creciendo a tu lado, que estar contigo lo hace más él mismo, que tú eres un espejo, no una exigencia, que lo ves, pero también te ves y evolucionas con él, porque el deseo no muere cuando la pasión disminuye, muere cuando ya no hay espejo simbólico, cuando la mujer empieza a repetir patrones de dependencia, carencia o intenta controlar el flujo natural de la relación, y eso, desde el punto de vista junguiano, rompe el vínculo entre los inconscientes. Por eso, mantén tu propia llama encendida. Sigue profundizando en ti misma. Aporta novedades internas y externas a la relación. Un nuevo libro, una nueva idea, un cambio de perspectiva. La mujer que está viva por dentro mantiene viva la curiosidad de él. Y donde hay curiosidad, hay eros. Donde hay eros, hay vínculo. Y por último, no subestimes el poder del silencio afectivo. Un mensaje que no lo dice todo. Una mirada que dice más que palabras. Un toque en el momento justo. El interés duradero se alimenta de estos pequeños actos que no necesitan explicación, pero que hacen que su inconsciente diga, quiero más. ¿Sientes que ya despertaste este tipo de conexión en alguien? ¿Y qué haces o te gustaría hacer para mantener esa llama encendida sin perder la ligereza? Intercambiemos experiencias. Es en este espacio de compartir donde lo femenino se fortalece y encanta. Ahora que comprendiste la profundidad detrás de estas palabras, expresiones y momentos, llegó la hora de transformar conocimiento en vivencia. Y esta es la parte más mágica. Cuando pones todo esto en práctica, no solo para ver si funciona, sino como un acto de presencia consciente, algo cambia no solo en él, sino también en ti. Por eso, aquí tienes tu misión práctica, tu desafío silencioso y poderoso. En algún momento en los próximos días, elige decir esas 4 palabras, confío en ti, de forma genuina, con la mirada adecuada y en el momento justo. Y luego, observa. Observa su cuerpo. El silencio que se instala, la mirada que se prolonga y el leve desvío, el gesto nervioso, el tono de voz que cambia. A veces será sutil, otras veces más directo. Pero si estás realmente presente, sentirás. Algo se movió, porque esas palabras, cuando se dicen con alma, no pasan desapercibidas. Abren un portal, un vínculo simbólico, una memoria emocional que él llevará consigo, aunque nunca lo diga. Y quiero saber de ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Y qué sentiste tú? Deja aquí en los comentarios tu experiencia, aunque sea algo pequeño.
porque a veces es en el gesto más pequeño donde habita la gran transformación. Y si aún no lo has intentado, comparte tus expectativas, tus dudas y lo que te detiene. Este intercambio es esencial para que otras mujeres también se inspiren, se animen y aprendan a confiar en su propio poder de tocar el alma de un hombre, sin esfuerzo, solo con verdad. Si este contenido tuvo sentido para ti, si te hizo pensar y sentir diferente, deja tu like, porque eso ayuda a compartir esta sabiduría con más mujeres que también buscan relaciones más profundas. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este viaje apenas comienza. En cada video, vamos a profundizar más en el alma masculina, en los misterios del deseo y en el poder simbólico del femenino consciente. Ahora ve con coraje y presencia. La misión está dada. Y aquí estaré, esperando tu relato, porque es en los detalles, en las reacciones sutiles y en los cambios internos, donde comienza la verdadera transformación. Voy a dejar en los comentarios un método para un corazón roto. No te olvides de mirar también.